Hoy vamos a continuar con unas cosas que hemos comenzado y que son muy importantes. Como os dije hace unas semanas que comenzamos a hablar de este tema, estos 3 puntos que vamos a ir tocando paulatinamente, seguidos, la importancia es muy grande. La primera, no por importancia, sino para relatarla en el día de hoy, porque lo más importante es lo que vamos a hablar después, es un ataque dirigido hacia el aspecto financiero de la Iglesia. El Señor estableció que no era vía impuestos del Estado, no era vía contribuciones de nada ni de nadie, sino que su pueblo, aún desde los orígenes, tendría que ser sostenido por sí mismo. En las épocas en que esto ha sido correctamente llevado a cabo, la Iglesia era una iglesia abundante, que podía hacer multitud de obras misioneras en todo el mundo, que podía disponer de recursos para hacer no solamente buenos templos, buenas iglesias, sino también colegios, hospitales, y llevar la palabra hasta el último rincón de la tierra. Pero hoy, gracias a que mucha gente que inmediatamente es tocada en la avaricia de su corazón por las falsas predicaciones, deja de diezmar, lo que estamos logrando es hacer una iglesia todo lo contrario, empobrecida, incapaz a veces ni siquiera de sostener al pastor. Y esto es triste. Ayer mismo estábamos en una reunión que nos invitaron. Los pastores de Extremadura se reúnen cada un año o 2, no sé cuánto, cada 2 años, ¿no? Estábamos ahí en esta reunión con los pastores y líderes que hay por allí por Extremadura, y pues nos invitaron a nosotros para que les habláramos, ¿no? Pues tanto a Emma como a mí. Y hay, como ya veis en la foto, hay diversidad de nacionalidades. Cada uno tiene unas características. Y, por ejemplo, cuando le hablé a los españoles, porque había ahí algunos españoles, les dije que uno de los principales problemas por los cuales no estamos creciendo en España es porque todavía no se ha convertido nuestra cartera. Le dije, en España somos muy tacaños, no entregamos el diezmo. Luego, a la salida, uno me dice, no, hombre, los españoles somos generosos. Digo, claro, sí. Yo estoy seguro que cuando vamos a casa de un español normal, te invita a comer, es súper generoso, casi sales al hospital por la indigestión de toda la comida que te dan. Pero eso no me vale. Yo con una buena comida no envío un misionero. Con una buena comida no puedo abrir un hospital. Con una buena comida, ese tipo de generosidad no vale para nada. Es lo que les dije a los españoles. Porque las otras nacionalidades, pues cada uno tiene lo suyo. Pero el problema nuestro es eso. Porque lo que hay que dar en la iglesia es el diezmo del dinero, no buenas comidas. ¿Qué más da que los pastores coman bien y nos llenemos hasta saciarnos? Pero con eso, cuando termina la comida, al cabo de unas horas se va por la letrina. No aprovecha más que al que lo come. Y claro que tenía razón, sí, los españoles somos generosos. No salió ofendido, pero casi. Pero eso no vale para nada. Y mientras el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, persista en España, no vamos a ver un crecimiento. El segundo tema es que están robando a la iglesia la esperanza. Como una novia que espera y no desespera, así tiene que ser la iglesia. Pero si ya no esperamos la venida de Cristo, y hablaré en su tiempo de ello, pues hemos perdido la esperanza. Y según dice la Biblia, la esperanza bienaventurada, o sea, la más importante. Porque si nosotros no esperamos algo, si nosotros no tenemos una perspectiva de futuro, pues también nuestra fe se derrumba, porque la esperanza y la fe caminan juntas. Si yo no creo nada, no espero nada. Si yo no creo que el Señor vaya a venir a buscarnos, pues la esperanza se fue.
Entonces la esperanza, no hay fe, y sin fe no hay esperanza, y así esto se hace una bola imposible de solucionar, más que cuando cortas y sabes por la palabra que Jesús viene. Y vamos a hablar amplia y largamente de lo que significa el arrebatamiento junto con las bodas. Pero lo más fundamental, lo más catastrófico, que fíjate que es lo que yo menos me creía cuando oí esto por primera vez y empecé a averiguar y a investigar. No sabía que estaba siendo tan atacada la base, el culmen, el pilar central de nuestra fe, que es que Jesucristo no es Dios, sino que es una persona muy meritoria, pero no es Dios. Y esto es la destrucción de la iglesia. Eso es la bomba que dinamita todas las bases y nos deja absolutamente en el aire. Por eso he comenzado, y hace unas semanas comenzamos, la semana pasada os hablé, mostrando y demostrando que aún en el nombre de Dios, en el propio nombre de Dios, está contenido la palabra hijo. Y es lo que yo quiero que tengas en tu mente, porque muchas veces, y hoy lo vamos a leer también en la Biblia, vamos a encontrar esa palabra hijo con mayúsculas, y pensamos, pues como piensan los que están equivocando a la gente, que bueno, hijo es hijo, el hijo viene después del padre, pero no saben que en la figura, en la teoría, en la teología del nombre de Dios, que claro, los cristianos no sabemos desarrollar, pero los hebreos sí saben desarrollarla. Por eso me he agarrado a su teología, a lo que ellos saben del nombre de Dios. Saben que cuando habla de hijo de Dios, está hablando de Dios mismo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Por eso cuando leas hijo con H, esté diciendo Dios en una de sus manifestaciones. ¿Recuerdas? No voy a entrar otra vez en aquello, pero sí. Recordaros así rápidamente que hay muchas oportunidades en que Jesús, el primer punto que empezamos hace ya unas semanas, era que Dios mismo, Jesús mismo abiertamente dice, yo soy Dios. Segundo, era que implícitamente, y no menos importante, sino que yo creo que se sacan mejores conclusiones, es por medio del examen, que este sí lo hacemos muy bien también los cristianos, de las características de Dios, cuando vemos a Jesucristo realizándolas. Más tarde hablaremos de los oficios, de las cosas que hizo Jesús, pero ahora son sus características que son únicamente de Dios. Nadie más tiene esas características, nadie. Y la primera, recuerda que era omnisciente, todo lo sabe. Ya lo hablamos. Segunda, omnipotente, todo lo puede. Tercera, y que se olvidan estas personas que están tratando de decir que si subió, que si estaba en la tierra, que si el Padre, que si no sé qué y no sé cuánto. Se olvidan de que Dios es omnipresente, que puede estar en la tierra y puede estar en el cielo a la vez, que de hecho está ahora mismo en tantos lugares distintos y distantes, que está aquí con nosotros. Al menos yo lo sé por la palabra, pero ahora hace un ratito también lo hemos experimentado en medio de la alabanza y la adoración. Yo he sentido la presencia del Señor, ¿tú no? Pero está también en la iglesia de al lado y en la que está en la otra parte del mundo, a la vez, porque es omnipresente. Entonces no es extraño que pudiera estar en el cielo y en la tierra a la vez. Ya se desmontan todas sus teorías, pero insiste. Y vimos que era inmutable, que no cambia. Y sobre todo la característica que más tenemos que buscar en estos tiempos, que sed santos porque yo soy santo. Y Jesús es santo, Dios es santo. Bien, pero vamos a ver a través de las cosas que hizo en la tierra, que teológicamente se llaman sus oficios. Hizo varios. El primero que destacamos y que está en las Escrituras, cuando empiezas a leer el Evangelio, en nuestra recomendación, y la recomendación de muchas iglesias,
ni siquiera te decimos que empieces por el primer libro del Nuevo Testamento, que normalmente vamos a encontrar a Mateo. Y lo que siempre recomendamos, empieza por Juan. Porque leer el libro de Juan aporta un conocimiento, claro, quizá la primera vez que lo leas, pues al menos a mí me ocurrió, no sacaba ni podía extraer toda la riqueza que hay en Juan, pero al menos ya nos pone en una pista cierta, una definición de quién es Dios. Y fijaos, lo primero que empieza a decir, como ya lo vimos el otro día, es que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que era en el principio con Dios, el versículo 2, pero hoy vamos a ver el versículo 3, porque el primer oficio, la primera cosa que indefectiblemente hizo Jesús fue crear. Y nadie tiene capacidad de crear. Y hay gente que aquí en la tierra le llamamos creador, al que hace un bonito cuadro. Pero no ha hecho más que reproducir algo que estaba en su mente, pero no ha creado la pintura, no ha creado el pincel, no ha creado nada. Simplemente ha usado todas las cosas que están en su entorno para hacer algo bonito. Y así, el que ha creado el teléfono que llevamos ahí en el bolsillo, es un creador, no. Alguien muy inteligente, que no le vamos a quitar ningún mérito, pero no ha creado nada. Ha tomado las cosas que ya existen y las ha juntado, y es más listo que nosotros, y fíjate, saca los teléfonos, pero ha juntado lo que ya existe. Y si hablamos de la ciencia, por ejemplo, de la medicina no crea nada nuevo, simplemente descubre lo que ya está creado, descubre cómo funcionamos, y descubre, pues, por ejemplo, a alguien le pasa algo y dice, ¿por qué se está pasando esta cosa a esta persona? Bueno, hoy la ciencia ha avanzado tanto que es capaz, con aparatos magníficos y con todo, de descubrir qué le está pasando. Antes no, antes se moría. Dice, bueno, ¿de qué se murió fulano? Pues no lo sabemos. Hasta ahí llegamos. Pero lo que está hablando de Jesús es todas las cosas, versículo 3, por Él fueron hechas. Todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Está claro? Podríamos quedarnos ya en este versículo, porque está clarísimo que todo lo ha hecho Él, pero hay más. En Colosenses capítulo 1 dice el versículo 15 y 16 lo siguiente, ya nuestro maestro, Pablo. Y dice, Él es la imagen de Dios. ¿Recuerdas? Es muy importante que tengamos estos conceptos, por eso yo no me cansaré de repetirlos. Él es la imagen del Dios invisible. Nadie puede ver a Dios, pero Jesús mismo afirma, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El primogénito de toda creación. Claro, esto también es un argumento que usan ellos para decir, claro, no, ese es el primogénito. Pero vamos a seguir leyendo, porque no entiendo sus malas intenciones, si son para dañar o es ignorancia. Pero ellos dicen, no, ves, ahí dice primogénito. Pero sigue leyendo. Solo el versículo siguiente, no tiene que irse muy lejos para leer esto. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está hablando de toda la jerarquía angélica buena y mala. Todos. Fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Por tanto, Jesucristo es Dios, porque solo Dios puede crear. Pero aún hay más. Hablándole a los hebreos, recuerda, es muy importante conocer un poco lo que piensan los hebreos. Y la Biblia en general, aunque nos aprovecha a todos, pero en general está escrita para hebreos, para el pueblo de Dios. Pero nosotros nos aprovechamos de ello. Nosotros somos como aquel que lo que desecharon ellos, ¿recordáis? Hay un poema en España que dice que cuentan que un sabio un día tan pobre y mísero andaba que solo se alimentaba de unas hierbas que cogía.
Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al volver la vista atrás, no lo rimo muy bien, pero lo que viene a decir es, se dio cuenta que otro más pobre que, ¿cómo es? Que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él iba arrojando. O sea que nosotros estamos quizá comiendo esas hierbas que los sabios han desechado. Y vamos detrás, y hay que ser sabio, y detrás, y yo me las como. Y nos están siendo de buen alimento. Bueno, y específicamente hebreos, ya esto sí que no tiene duda que era para los hebreos, ¿no? Y dice el capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días, en los que estamos finales, nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué les está diciendo? Y les va a contar que habló pues, por los profetas, por todo lo que ya sabemos. Pero ahora dice, nos está hablando por el Hijo. Está con mayúscula. Como los hebreos saben, ¿qué entienden ellos? Que es la Vav del nombre de Dios. O sea, es Dios. No hay que explicarles nada. Yo tuve que la semana pasada emplear una hora para explicaros todo esto. Pero yo espero que ya esta semana tengamos la lección aprendida. Y cuando dice, ha hablado por el Hijo con mayúsculas, se está refiriendo a Dios. En su figura de hecho hombre, pero Dios. Y un judío, un hebreo, lo entiende perfectamente porque sabe que el nombre de Dios, ¿cómo era? Yud, Hei, Vav, Hei. No hay duda. Ya está para nosotros también, ¿no? Estamos cogiendo las hierbas que ellos dejaron ahí atrás, pero no sirven. Bien. Dice, ese Hijo, ¿a quién constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo? Por medio de él hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿recordáis lo de la luz? La imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es la sustancia? La esencia de Dios. O sea, quiere decir que recuerdas aquel espinillo, aquella comita, la imagen de esa sustancia, de lo que Él es lo que nosotros hoy podemos ver y vieron, y hoy lo vemos aún todavía mejor porque está dentro de nosotros, por el Espíritu Santo. Pero Él es la imagen misma de esa sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Si los planetas y los cometas y las estrellas no chocan entre ellas, y esto es un caos, porque está diciendo que es el poder de Cristo, la palabra de su poder, lo que sustenta todo eso, lo que ha hecho las leyes y no permite que haya ningún error. ¡Qué maravilla! Pero está diciendo por el Hijo, por Jesucristo. Está clarísimo que es Dios. ¿Quién puede hacer eso? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esto también lo utilizan como error. Porque si fuéramos hebreos, a un hebreo no se le ocurriría pensar que hay otra silla a la derecha del trono de Dios y que se sentó ahí en la otra silla. Porque la diestra significa poder. Se ha traducido como diestra, pero significa poder. Y dice la diestra de su majestad. Quiere decir, y yo creo que lo expliqué, ¿no? con la túnica, con la toga del juez, que él volvió a tomar otra vez su autoridad y se sentó en su trono, y hay un solo trono. Punto. Estamos haciendo repaso, ¿no? Porque es muy importante saber esto. En las alturas. En segundo lugar, el segundo oficio que Él hace, que solo le puede hacer Dios, Dios solo puede crear, ¿no? El segundo oficio es perdonar pecados. Y fíjate, es curioso que en los dos ejemplos que vamos a leer ahora, en el cual iban buscando una sanidad física, Jesús empieza a profundizar en sus corazones y encuentra la raíz de sus enfermedades y les dice lo siguiente. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 9, versículos 2 en adelante. Y sucedió que le trajeron un paralítico, o sea, fíjate, paralítico.
lo peor que le podía pasar a una persona. Hoy no, hoy tenemos ayudas sociales y hay centros para todo y para todos. Pero imagínate en aquel tiempo, un paralítico. Era una desgracia total. Y le trajeron al paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, porque lo trajeron para que lo sanara, cuando se lo presentan delante, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. Claro, el otro ya estaba casi listo para saltar de la camilla, ¿no? Y se quedaron todos de piedra cuando le dice: tus pecados te son perdonados. Pensarían: bueno, para eso voy al templo, hago el sacrificio, pero yo he venido para que me levante de aquí, ¿no? Y cuando Jesús le dice: ten fe, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, claro, estaban por ahí todos pendientes, ¿no? Porque sabe que llevaban cosas al Señor para probarlo, entre otras cosas para probarlo, para ver si era lo que decía que era. ¿Y qué decía que era? Dios. Y entonces algunos de los escribas que decían dentro de sí: este blasfema. Pero como Jesús es omnisciente, todo lo sabe, y dice que conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Claro, nosotros habíamos sorprendido, ¿no? Y les reta. Dice: porque ¿qué es más fácil? A ver, les pone la lección a ellos. Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Porque fíjate que yo entiendo este pasaje como que hay una relación entre el perdonar y ser perdonado, porque el sentirse perdonado es sentir que Dios es fiel, y hay mucha gente que no se siente perdonada y vive esclavizada. Y este era un hombre que seguramente habían hecho toda la familia muchos sacrificios por él, pero Jesús entendió, porque él lo entiende todo, porque es omnisciente, todo lo sabe, que ese hombre se sentía culpable. Y por eso le dice: para ser sanado de tu parálisis, entiende, tus pecados te son perdonados. Y ante ese reto, y sabiendo lo que pensaban sobre todo los fariseos, le dice: ¿qué creéis? ¿Que es más fácil perdonar pecados? Porque ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados. Y dice: o decirle que se levante y que se vaya. Y dice: pues os voy a demostrar que yo puedo hacer las dos cosas. Y sus pecados son perdonados, y le dice: toma tu lecho y vete. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, dice el versículo 6, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados que solo Dios puede hacer. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, porque ellos solo veían a Jesús. Parecido en Marcos capítulo 2, a partir del versículo 3, dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Marcos 3:2, ¿no? 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba e hicieron una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, fijaos, vuelve a repetirse la misma historia. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjate, ya llevamos 2 ejemplos de que la relación equivocada con el perdón, muchas veces porque no perdonamos y no sentirnos perdonados, acarrea graves enfermedades. Gravísimas enfermedades. Porque ya van 2 veces que el Señor usa el mismo sistema. No le dice directamente: sistema motor, te ordeno que te pongas en marcha. Sino que le dice: te voy a decir lo que te pasa. Tus pecados te son perdonados. Cuando uno recibe esas palabras, es que es un verdadero creyente en que sus pecados han sido perdonados. ¿Tú eres un verdadero creyente? ¿Tú crees que tus pecados han sido perdonados? Estamos bien, entonces. Vamos por el buen camino.
ellos estaban allí sentados algunos de los escribas, como siempre, ¿no? Los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué este habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Claro, ellos conocían muy bien la teoría. Entonces, si Jesús perdonaba es porque es Dios y podía perdonar. Y a partir del perdón, encontrar sanidad. Mucho cuidado porque, ¿sabes? Dentro de estas estadísticas que le gusta hacer a alguna gente, que son muy interesantes, se preguntó, y ya lo he comentado, pero tengo que incidir en ello, me vais a perdonar. A mucha gente, si esta noche se moría, la pregunta iba bien dirigida. Dice, ¿estás seguro de que vas a ir al cielo? O sea, no dudaba, o sea, no lo puso en duda, irás al cielo, al infierno, porque eso tal vez confunde. No, fue directo al grano la pregunta. Dice, si esta noche te mueres, ¿irás al cielo? Y sorprendentemente, la estadística muestra que el 80% de las personas aproximadamente dijo, no lo sé. La misma pregunta que recordáis, os dije que alguien, un buen amigo mío, se llama Armando Alducin, invitado a predicar en una super mega iglesia en Colombia. Claro, ahora está de moda que vayan los políticos a las iglesias, no a una iglesita de barrio, no, ir a una donde se les vea, ¿no? A cámaras y tal. Bueno, ya estoy con la crítica política que no debo meterme ahí. El caso es que estaba allí y claro, como es habitual, ya sabéis, cuando viene un predicador invitado, pues nosotros lo subimos allí a la salita de estar, el despachito que tenemos, y allí pues nos tomamos un café y tal, y subieron al político para que estuviera con el doctor Armando Alducin, que tiene mucho prestigio, ¿no? Mucha fama. Y Armando le pregunta, si tú murieras esta noche, ¿irías al cielo? Y el político dice, no lo sé. Le dice, hermano, tú no eres cristiano. Imagínate, el político cómo se quedaría diciendo, pero bueno, qué atrevimiento, ¿no? Y el pastor que estaba allí pendiente, quedando cuando hay un pase, mire, el hermano tal, el político hace tal. Y le dice de repente, tú no eres cristiano. Fue una losa que le cayó en la cabeza. Y le dice, porque si usted duda de su salvación y cree que porque es político y ha hecho algunas cosas mal o muchas cosas mal, por esa razón no va a entrar en el reino de los cielos, que usted sepa que entonces ha dejado a Cristo fuera de su vida. Porque usted no va a ir al cielo porque usted sea político o deje de serlo. Usted va a ir al cielo porque Cristo hizo lo que había que hacer, y al usted creer en Él, da lo mismo que haya hecho lo que haya hecho. Cuando le pregunten, oiga, ¿usted va a ir al cielo si se muere esta noche? Dirás, sí. Amén. Porque no son tus méritos. ¿Qué me está indicando eso? Falta de conversión, falta de entendimiento, falta de algo que explicaré más adelante. Claro, si lo nombro, a lo mejor me enrollo por ahí y ya se acabó todo, las 10 vírgenes, pero ya tocará. Ya tocará hablar de eso. Pero Él es el único que perdona nuestros pecados. Y porque soy perdonado, es que sí voy a ir al cielo. ¿Me entiendes? Pero si yo tengo dudas de si voy a ir al cielo, y a lo mejor estás aquí como estaba ese señor ahí en la iglesia, no eres cristiano. Y te lo estoy diciendo a ti, ahora, hoy. No eres cristiano. Y no quedas bien por responder eso, no es más santo decir, no, bueno, no lo sé, porque no tienes ni idea de lo que es ser cristiano. Ni idea. Y eso es lo que yo quiero solucionar. Claro, desmontar la deidad de Jesucristo acaba con eso. Por eso es tan importante que entendamos que Jesucristo es Dios para nosotros, para sus hijos. Porque Él además es dador de vida. Es creador, perdonador de pecados y dador de vida. Dice Juan 10:28, hablando de las ovejas.
de sus ovejas. ¿Recuerdas? Las que oyen su voz y le siguen, porque hay otras ovejas que oyen, pero no son de él y no les siguen. Pero nosotros, si estás aquí sentado, es porque has oído su voz y le sigues. Y dice, y yo les doy vida eterna. ¿Quién la da? Jesús. Yo les doy vida eterna. Él es dador de la vida. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 17, el versículo 2, dice, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Juan 17 es la oración que Jesús hace por nosotros. Yo la leo esa oración y no puedo evitar casi llorar y decirle, Señor, gracias, porque esta oración la hiciste para aquellos que habían de creer a través de aquellos primeros. Como sigue vigente porque habrá otros que crean a través de tu testimonio. Juan 17, léetelo, por favor. Entre esas cosas le dice que le ha dado potestad sobre toda carne a Jesús. Dice, para que yo les dé a vosotros vida eterna. Fíjate otro oficio, resucita muertos. Él dijo que podíamos resucitar muertos. Y es más, yo no lo he visto, pero no tengo por qué dejar de creer testimonio de personas que han resucitado muertos ahora. Pero antes de que Él, que son las primicias, eso sí, en todo, resucitara, resulta que levantó a su amigo Lázaro. Y digo su amigo porque él tenía mucha amistad con Marta y con María, ¿recordáis, no? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Bueno, el Lázaro era hermano de ellas. Cuando se muere y le llaman, dice que ya llevaba 4 días y ya estaba hediondo, ya estaba descomponiéndose. Y Jesús, con toda la autoridad, dice que clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y él ahí atado como habían enrollado, ¿no? Por cierto, esta forma de enrollar y de atar desmonta lo de la sábana esa santa. Porque la sabanita es como si hubieran cogido al muerto y le ponen la sabanita así encima. Eso sí, le arremeten un poquito, ¿no? Estaba envuelto. Entonces, si en verdad tuvo que ser impresionante cuando él resucitó y la gloria que salió de su cuerpo. Pero claro, como no era la sabanita así, sino que estaba como enrollado, como si fuera un gusano, nunca pudo salir la estampita de la sábana santa y con todo. No, imposible. La ignorancia nos lleva a cometer gravísimos errores como eso. ¿Tú sabes la gente que hay que cree eso? Impresionante. Y Jesús no se dejó hacer ni una sola imagen. ¿Sabes para qué? Para que nadie hiciera ídolos. Y el otro personaje tan importante comparado con él, en cuanto a que recordáis que fue el libertador, que sacó de Egipto de la esclavitud, del pecado y de la muerte a Moisés. Y hizo gráficamente lo mismo que hace Jesús con nosotros. Y lo llevó por el desierto. El Señor nos lleva por el desierto de nuestra vida y le hizo atravesar cosas imposibles. Primero el mar, eso significa entraron en la vida nueva. Cuando tú recibes a Cristo es como si atravesáramos el mar, pero después tuvieron que atravesar el río Jordán, donde ya se confirmó su fe, donde, como compartía el otro día Emma, hubo 2 tribus que inexplicablemente dijeron, no, nos gusta más esta orilla. Inexplicablemente. Pero bueno, no ese es el tema de hoy, sino que para que no hicieran lo mismo, el Señor hizo desaparecer su cuerpo. Y nadie sabe dónde está el cuerpo muerto de Moisés, porque ya habría allí, imaginaos, qué idolatría se habría montado. Quiere decir que los que montan idolatrías, templos y imágenes, no conocen a Dios, no saben lo que Dios piensa. No hay ni una sola imagen de Cristo. Los que pudieron hacerla, no la hicieron. ¿Sabes cuándo aparece la primera imagen de Cristo? Casi 400 años después.
¿Alguien puede pensar que alguien que los conocía, que estuvo ahí, el que hizo aquello, además es un mamarracho de imagen? Una cosa que, vamos, lo hace un niño ahora de párvulo mejor. De las primeras imágenes esas. Imposible. Pero vivimos por esas supersticiones y por esos engaños. Por eso, claro, entonces ya dejamos de creer en su poder y dejamos de creer que Él fuera verdaderamente Dios hecho hombre. Su nombre lo dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Y también es juez supremo. Como os dije el otro día, o no sé si lo dije en la primera reunión, no sé, juez supremo. Fíjate lo que dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga. ¿Recuerdas? Hay 4 funciones que hace Dios, que se manifiesta Dios. Vamos a concentrarnos como Padre y como Hijo en este caso. Pues el Padre, en su aspecto de Padre, dice, no juzga. ¿Quién juzga? Por tanto es Dios. Sino que el juicio lo dio al Hijo. Si lo examinas bien es fácil de comprender. Porque en la figura del Hijo anduvo en la tierra, pasando frío, calor, hambre, sed, tentaciones, etcétera, etcétera. Y como Él venció, por eso ahora, como dice Filipenses, a lo sumo lo exaltó. Y ahora Él es el que puede juzgar porque Él pasó por aquí con las mismas circunstancias y características que nosotros. ¿Entiendes? Porque Él es el único que puede juzgar. Y entonces, por eso Dios, que es el mismo Dios, le dice, en ese aspecto de la deidad, le dice, tú, el Hijo, Dios Hijo, eres el que juzgas. Porque así dice el versículo 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo, con mayúscula, del hombre. O sea, Dios hecho hombre. ¿Lo entendiste de la semana pasada? Que Jesucristo era Dios revelado en su nombre. ¿Lo entendiste? Bueno, la ventaja que lo tenemos ahora con el internet es que lo puedes volver a repetir. Porque era muy importante que entendieras eso, que todos los componentes de esas 4 consonantes son Dios. Forman parte del mismo Dios. Y el privilegiazo que al final nos mete a nosotros dentro de eso. No que seamos Dios, sino que nos mete. Como cuando se casa alguien. Imagínate que yo soy el rey de España y Emma es doña Leticia. Se casa conmigo, entra en la realeza, como ella entró. Pues es lo que nos va a pasar con Jesús. Él es Dios y Él se casa en un acto simbólico, nos casamos con Él, entramos a formar parte de la deidad, sin ser Dios. Ese es el milagro añadido que Dios tiene preparado para los que le creemos. Amén. Pero que sin ser Dios, sin haber hecho nada para merecerlo, vamos a estar ahí en la crème de la crème, como dicen los franceses. Y reinaremos con Él. ¿Dice eso Apocalipsis capítulo 6? Amén. De todo lo aspecto general, recuerda, el 4º lugar es por sus nombres. Ya lo vimos que porque directamente lo dice, indirectamente a través de sus características. Lo vimos en 3er lugar que a través de sus oficios, de las cosas que ha hecho y que solamente se pueden atribuir a Dios. Y ahora en 4º lugar por sus nombres. Los nombres que la gente le aplicaba y que Él mismo decía. El primero es yo soy. Claro, estamos en las mismas. Si no entendemos la mentalidad en que fue dicho esto y para quién fue dicho esto. Pues dice yo soy, bueno, sí, está bien, ¿no? Es una cosa importante. Pero es que yo soy es el nombre de Dios.
Hay una forma verbal que no existe en nuestro idioma, que es un presente perpetuo. Quiere decir que en nombre de Dios, cuando Él se revela, por ejemplo, a Abraham en la zarza y le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy. Esas mismas palabras está diciendo como si a partir de ahí arrancara de la eternidad para atrás y de la eternidad para adelante a decir yo soy, 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 porque yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Y ese nombre se le atribuye a Cristo. Y Él lo dijo abiertamente. Es más, fíjate que no me acordaba, menos mal que tengo por ahí ayudantes. Y no está aquí en la lista, pero el pasaje cuando Él dice yo soy y todo el mundo se cae de espaldas, cuando ya lo están recogiendo ahí al final de sus días en el huerto de Getsemaní para matarlo. Lo buscas. Pero mientras tanto Él dice, en Juan capítulo 20, versículo 28, Tomás, aquel que dijo si yo no lo veo, no lo creo, respondió y le dijo, Adonai Elohim, en hebreo. Y Adonai sabéis que es Señor mío y Dios mío. Y fíjate que lo dice en plural. Estaba diciendo Tomás, pero no creas que estaba diciendo Señor. Adonai es plural. Y Eloheinu es plural, porque Adón sería el singular y el Elohim o él sería la forma simple. Pero al decir Adonai es Dios mío, Eloheinu, Dios nuestro. Reconociendo no solamente que era una figura extraordinaria, sino que era Dios mismo. Por eso es importante conocer un poquito, aunque sea nada más, de la mentalidad en la que fue escrita la Biblia. Sin entrar en más historias, no hace falta entrar en más historias, te lo puedo asegurar. Pero al decir Tomás estas palabras, Adonai Eloheinu, estaba reconociendo que era por su nombre, le dio el nombre de Dios, que, ¿sabes? No lo pronuncian los judíos. Ellos no pronuncian el nombre. El lío que tenemos para saber si es Yahweh, Javé, tenemos un lío espantoso porque es que ellos no sueltan prenda de cómo se pronuncia. Porque le tienen tanto miedo al mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, que dicen, por si acaso, y dicen Adonai, y Hashem, y no sé qué, pero no pronuncian el nombre de Dios. Dios nunca prohíbe que se pronuncie, sino simplemente dicen, no lo tomes en vano. Pero tenemos el lío porque no sabemos muy bien. Yo os di el otro día mi expectativa y creo que es Yahweh. Pero a lo mejor no, porque no tengo un sitio cierto y firme, sino por el estudio, el examen de todo lo que ello supone, creo, estaría seguro que es Yahweh. El yo soy también se demuestra en uno de estos rifirrafes que tenía con los fariseos. Y vamos a volver atrás al capítulo 8 de Juan, en el capítulo 8, versículo 53, y le dicen, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, al que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero sabes que no era Dios de ellos. Por eso dice, vosotros decís que es vuestro Dios, pero no sois hijos de Dios. ¿Por qué? Porque solamente se puede ser hijo de Dios a través del Mesías. Y le estaban diciendo al propio Mesías todas estas barbaridades. El día que se den cuenta, bueno, por eso llorarán. Llorarán. Hay un día en el calendario judío que se llama el día del quebranto, del dolor. Y ese día que está muy bien identificado se llama Yom Kippur. Va a ser cuando lo vean y digan, ay, wow, si era este. Y dice la Biblia, llorarán al ver al que traspasaron. Ahí sí se van a dar cuenta que era Él. Para los que lo vean en ese momento no será tarde, para todos los anteriores sí. Es tarde. Para ti no. Porque tú eres como Tomás, bienaventurado, o más bien como la frase que le dijo a Tomás, bienaventurado eres, porque sin ver
creíste. Amén. Espero que creas sin ver. Entonces, dice el versículo 55, pero vosotros no le conocéis al Padre, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Dice, pero le conozco y guardo su palabra, le obedezco en todo. Porque para eso vino a la tierra, para darnos ejemplo de obediencia. Y le sigue diciendo, aquí ya lo remató. Dice, Abraham vuestro padre, porque todo, incluso nosotros creemos, ¿no te acuerdas cuando cantamos aquí de Padre Abraham? Todos creemos que nuestro padre es Abraham. Tiene hijos, muchos hijos tiene el padre Abraham. Bueno, ellos, los judíos, son los primeros, ¿no? Dice, vuestro padre Abraham se gozó de que había de verme a mí mi día. Y ya los fariseos empezaban a decir, a buscar piedras. Ya se iban agachando a buscar piedras para tirárselas, ¿no? Y dice, ¿por qué dice este? Ya sabes lo que le gustaban las piedras. Entonces, dice que lo vio y se gozó. Y dice, a ver, chaval, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo. Y cuando ya sabes que cuando se repite la misma frase 2 veces, es que es una verdad capital. Antes que Abraham fuera, y les dice la palabra, yo soy. Uf. La otra vez que la pronunció, se dice claramente, estos se cayeron seguro, ¿eh? Pero ¿ya lo encontraste, Anita? Mira este otro pasaje, donde le dice lo mismo. Dice, arrepentieron a Jesús de Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que entregó, cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y ¡pum!, se cayeron. Porque es un nombre poderoso. Es que si fuéramos judíos nos daríamos cuenta lo que significa decir yo soy. Es que es el nombre impronunciable de Dios. Y si salió de la boca de aquel hombre y salió con tanto poder en aquel momento, ¡pum!, se fueron de espaldas. Esto sí estoy seguro que también, no lo cuenta ahí. Cuando él dice ahí, yo soy. El otro nombre, que también nosotros nos suena bien, bonito, respetuoso, pero no es simplemente respetuoso, es Señor, Adón. Adón. O en su forma común, como nos enseña la Biblia a usar lo que es Adonai, que significa Señor mío. Porque si Él es simplemente un Señor, ¿sabes que la palabra Adón también se usa para Satanás? Una vez llegó un de estos que le gusta enredar todas las cosas y puso un vídeo. Por eso os dije que hay que tener un cuidado con el internet. Diciendo que la palabra, una de las canciones más hermosas que canta Marcos Witt, esa palabra Señor se refiere al diablo. Es que también se le llama Adón al diablo, pero a Dios no se le llama Adón, se llama Adonai. Y os puedo asegurar, porque lo conozco, que lo que canta Marcos Witt es Adonai. En otra canción lo pronuncia así. Porque la implicación de esta palabra significa el Señor, el dueño absoluto. Absoluto. No es un trato reverente como en nuestra cultura hispana, latina, tenemos hacia las personas. Cuando a alguien le decían en hebreo Adonai, significa ese es mi dueño, el dueño del universo, al que toda rodilla se ha de doblar, como vamos a ver más adelante. Porque después de ver ese nombre, fijaos, ya nombramos esa parte donde Tomás le dice Adonai, Señor mío, Eloheinu y Dios mío. Fíjate la doble afirmación.
En Romanos 10:9 dice: el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, el dueño absoluto, el que confiesa eso es porque sabe que es el dueño de su propia vida. ¿Tú sabes si es el dueño de tu propia vida? El que dice eso, el Señor es mi Señor, es porque ya se la entregó, porque ya ha rendido su corazón ante Él, todo su ser. Todo, sin reservas. Todo el que confiesa que Jesús es el Señor, no dice un Señor, dice el Señor, y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Tú sabes que siempre hay dos condiciones. Siempre. Y no solamente hay que creer que Él es el Señor, sino creer lo que Él hizo. Porque para levantarlo de los muertos primero tuvo que estar muerto. Es más, Jesús mismo dice: nadie me quita la vida, nadie me la quitó. Esto es para aquellos que están ahí. ¿Sabes que han matado millones de personas por la ignorancia predicada por la falsa iglesia, diciendo que Jesús, como los judíos mataron a Jesús, había que matarlos a ellos? No han leído la Biblia, no tienen ni idea. Porque si hubieran leído toda la Biblia, toda, hubieran leído donde Jesús dice: nadie me quitó la vida. ¿Quién tiene poder para quitarle la vida a Dios? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Pero es que Él mismo lo dice. Y dice que yo mismo la puse y yo mismo la volví a tomar. Claro, aquí dice que el Señor que lo levantó, pero que es el mismo. Y es el mismo que están en un solo trono de autoridad y de poder. Y es el mismo que tiene poder para tomar la vida, para darle vida a nosotros y para dar vida a los muertos, para dar vida a todo el mundo. Él es el dueño absoluto de todo, es Dios, y esas funciones las vemos una y otra vez en Jesucristo. Por tanto, está clarísimo que Él es Dios. Pero ahora, al engañar de esa manera, están quitando la esencia. Están creyendo que es como en mi tierra. Yo soy de León, allá hay un héroe nacional que se llama Guzmán el Bueno. Tú vas a León y encontrarás una estatua de Guzmán el Bueno, ahí en el mejor sitio. Y le preguntas, bueno, pregúntame a mí que soy de León, ¿quién es Guzmán el Bueno? Y te dirá, bueno, le dieron ese nombre de Guzmán el Bueno porque en una batalla resulta que los árabes que estaban atacando a León cogieron al hijo de Guzmán y se lo secuestraron y le dijeron: si rindes la ciudad no matamos a tu hijo, pero si no lo matamos. Y Guzmán el Bueno, la leyenda, a lo mejor es verdad, no lo sé, como yo no estaba, saca el cuchillo y dice: ahí tenéis el cuchillo para matarlo. Bueno, Guzmán el Bueno, qué hombre tan magnífico. Y claro, algunos dicen: no, pues Jesús es igual. No se trata de una heroicidad. Se trata de que el propio Dios entrega su propia vida porque no había remisión de pecados. Hemos leído que por más litros y litros, aún de aceite, de sangre que se derramaran, nunca se lograba el objetivo. Fíjate, volví a repasar porque me encanta Juan. Y esta mañana, ¿no? Y voy a encontrarme un texto que, entendiéndolo, se te pone la mente en posición. Claro, hay que conocer un poco el judaísmo. Un poco, repito. No hay que pasarse. Pero cuando Juan, ¿recuerdas? Era primo de Jesús. Nació antes que Jesús, 6 meses antes. Por tanto, era mayor que él. Y entonces dice el versículo 29 que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, tú lo lees y ya está. Porque nos falta conocer que todos los litros y litros y litros de sangre que se derramaban en el templo nunca quitaron el pecado, solamente lo cubrían, lo ocultaban.
Y no es lo mismo que yo ahora oculte la Biblia, la pongo ahí, ya no la ves, jugamos, no, ahora la ves, ahora no la ves. Lo que está Juan diciendo es tan profundo que dice, es el que quita, ya no está, el pecado del mundo. Por tanto, no es un Guzmán el bueno, no es un héroe como lo podemos encontrar, sino que es el propio Dios, el único que podía quitar definitivamente el pecado del mundo. ¿Amén? ¿No estás contento por eso? Porque el nuestro también estaba incluido ahí. También lo metió dentro de eso. Y se lo llevó. Porque un poquito más adelante dice Romanos 10, el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ese Señor, ese concepto. Y en quinto lugar, de todos los puntos generales, y es importante, porque cuando hacemos esto, y lo hacemos de corazón, significa que hemos entendido un poquito el corazón de Dios. Se le adora. Solo se adora a Dios. Solo. Nadie más puede recibir adoración. Su gloria, él dice claramente que no la comparte, pero no es que no sea cierto. Es que nosotros vamos a estar ahí, al lado de él, como dice, como un matrimonio. Entonces, él sí va a compartir su gloria. Y recordad, yo he predicado de esto, y el que quiera repasar la hemeroteca que lo vea, que son los 4 procesos: justificación, redención, justificación, santificación, y la cuarta, que esa está pendiente, es glorificación. Pero eso solo puede ser cuando estemos con él, cuando se haga la boda. Ahí vamos a ser glorificados juntamente con él. Pero mientras tanto, aquí estamos como la novia que espera y no desespera, comprados por él, eso significa redimidos, justificados por él, significa que él nos declara justos, y santificándonos, limpiándonos y lavándonos para el momento de ese encuentro, que como es algo espiritual y nosotros todavía no entendemos mucho las cosas espirituales, pues no sabemos muy bien con él, pero a él se le adora, a nadie más. Dice Mateo 8:2, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y se postró y le adoró y no lo corrigió. Porque en otras oportunidades en la Biblia leerás que alguien se quería postrar ante algo que lo superaba, magnífico, extraordinario. Como el propio ángel que acompaña a Juan cuando lo lleva a visitar el cielo y se quiere postrar y dice, no te postres delante de mí, porque solo uno se postra delante de Dios. Y el leproso, de los bastantes que entendieron quién era Jesús, se postró ante él y no lo levantó. Mateo 9. Versículo 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal. Porque bueno, un pobre leproso, que necesitado, pues claro, llega y hace lo que sea, no se postra, pero llega. ¿Recordáis que os hablé de Nicodemo? Uno como él. Sabio, maestro de la palabra. Que no podía equivocarse, porque en cierto modo tenían esa infalibilidad que les da el conocimiento exacto de la palabra. Y llega ese otro maestro, que no dice el nombre. Yo creo que no era Nicodemo. Podía ser José de Arimatea u otro cualquiera, no importa. Pero al decir aquí en la Biblia principal, dice, y se postró ante él. Ya no era un ignorante, un pobre necesitado. Eso sí,
tenía la mayor necesidad que un hombre necesita para ser salvo. Que el Señor mismo dice: bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, no de pan. Eso es fácil. Centenares de ONGs hoy tienes para que te den pan. Pero está hablando de la pobreza que se valora, la verdadera. Y mientras tú no sientas esa pobreza como este, es otro ejemplo, igual que Nicodemo, de alguien que sintió una pobreza tal en su corazón, que a pesar del conocimiento exhaustivo que tenía de la Biblia para arriba y para abajo, y en todo lo que podía significar, estaba tan vacío por dentro, tan pobre, que seguramente para él y a otros muchos escribió el Señor estas palabras: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos. Este es el grave problema que tenemos la humanidad, que no sentimos ese vacío y esa pobreza de espíritu. Y como ese importante político que Armando Alducin le pregunta ahí en la reunión del cafecito, y le pregunta: si tú te murieras esta noche, irías. No le pregunta si irías al cielo o al infierno, va directo y le dice: ¿sabes si estarías en el cielo? Qué triste que respondió no, porque no había entendido. Pero es que yo creo que muchos de nosotros, aún ahora mismo, tampoco has entendido. Y cuando le pregunta esto, se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Y lo hizo. Pero lo importante es que se postró. Adoró. Más adelante dice Mateo 14:33. Mateo está lleno de momentos de adoración. Dice en Mateo 14:33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres la tercera letra del nombre de Dios, Hijo de Dios. Más adelante, en capítulo 15, versículo 24, él respondiendo dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquella mujer que estaba como nosotros, ¿recuerdas el sabio que tiraba las hierbas? Nosotros nos sirven. Esta mujer comía debajo de la mesa las migajas que caían, y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y se postró y le adoró. En el capítulo 20, versículo 20, dice que entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Cuando uno se humilla realmente, tienes mayor autoridad para pedirle cosas al Señor. Mateo 28:9 dice que el Señor salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose ya resucitado, abrazaron sus pies y le adoraron. Vemos que siempre, ya os conté la semana pasada y no voy a entrar en ello, cuando Jesús, a través de lo que hizo en la tierra, se sentó en el cielo, en su propia gloria, en su propio poder. Eso es lo que significa la diestra, poder. Y el Señor dice que lo exaltó hasta lo sumo. Me impresiona cuando aquellos que ya habían obtenido su premio, nosotros estamos pendientes de ese premio, porque en el juicio al cual la iglesia va a ser sometida es para premiarnos. Él no quiere castigarte. Ahora, triste será que cuando lleguemos
al primer tribunal, al de Cristo, Él no nos pueda premiar. Él no pueda decir esas palabras que yo anhelo escuchar. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ese juicio que también ha sido entregado a Jesús no es para castigar a su pueblo, a sus hijos, sino para premiarlos. Qué triste que no puedas ser premiado. Qué triste que no puedas escuchar esas palabras. Y bueno, estaremos ahí en un rincón del cielo. Mejor es estar ahí, evidentemente, pero no es lo que Dios quiere para ti. Y entonces, aquellos 24 ancianos que se nombran en el Apocalipsis ya tenían sus coronas. Ya está clarísimo cuál era su premio. Esos sí estaban a la derecha y a la izquierda del trono de Dios. Esos sí le rodeaban, pero nunca hicieron como nosotros, que a veces somos tan ruines y miserables que tenemos algo y ya nos olvidamos. Ellos no. Con su galardón, con su premio, con su autoridad, ellos echaban sus coronas, su premio, a los pies de Jesús, porque sabían quién era el que los había premiado. Por tanto, como os decía, cuando tú adoras de verdad, cuando nuestro corazón se rinde de verdad, es porque has entendido la salvación. Y le puedes adorar con libertad. Es algo que siempre he anhelado, deseado en mi corazón. Poder adorarle como Él quiere, en espíritu y en verdad. Le he preguntado una y otra vez, ¿cómo es eso, Señor? Y sabes, he llegado a la conclusión de que todo da vueltas a lo mismo. Obediencia. Obediencia. Cuando tú rindes tu corazón, cuando tú rindes tus finanzas, como yo le decía ayer a los pastores españoles, si vosotros no rendís vuestra cartera, no un potaje, vuestra cartera, primero, ¿cómo puedes esperar que tus discípulos lo hagan? Imposible. Y lo digo y lo menciono por la única razón de que es el único Dios que combate fuerte, 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 fuerte en nuestro corazón. El que nos va a robar todas las bendiciones. Es el ladrón, el devorador, que nos va a dejar sin nada, sin premio, sin galardón. Por eso amé tanto la adoración. El Señor nos concedió en un tiempo atrás, cuando todavía éramos una manada mucho más pequeña. Todavía seguimos siendo una manada pequeña, pero éramos mucho más pequeñitos. Pero nos concedió poder adorarle en espíritu y en verdad. Era tal, y esto lo cuento para que lo sepáis, no para ninguna otra cosa. Era tal la calidad espiritual, no hablo técnica. Hoy la tenemos muchísimo, muchísimo mejor. Que la presencia de Dios estaba allí y se producían milagros cuando adorábamos. Y la gente llegaba sola. Se los empezó a llenar y a llenar y a llenar. Porque la gente que tiene hambre y sed de justicia va a buscar. Y es como cuando vas por la calle y hueles
un buen alimento, dice, que se te despierta el apetito. Y se ve que se oía la música nuestra por la calle. Y venía la gente sola. Claro, Satanás no estaba muy contento. Despedazó a aquel grupo, lo destruyó. Solo queda uno. De aquella época. Pero seguimos, no solo yo, Emma, seguimos amando y queriendo tener una alabanza y una adoración. Y sabes, esperamos y esperamos. Pero hubo un compromiso que hicimos con el Señor. Ayer se lo recordaba precisamente a alguien, Emma. Cuando el Señor empezó a hablarnos de lo que iba a hacer con nosotros y a través de nosotros, que no teníamos ni idea, ni podíamos imaginarnos lo que iba a pasar. Ella, en su interior, en su intimidad, le preguntó al Señor en su pensamiento si es verdad todo lo que esta señora está diciendo. Era una profeta británica y su esposo, pero ella es la que estaba profetizando. Y dice, si todo esto que dice esta mujer de que vamos a tener congregaciones, no sé qué, no sé cuánto, es verdad, porque no nos lo creíamos. Dice, que me diga por qué no tengo un hijo. Nosotros habíamos orado como Ana y como Elcana, si nos das un hijo, será para ti. Y aquella mujer terminó todo y parecía que, bueno, ella cuenta que, dice, bueno, pues nada, no. Como siempre, seguiremos teniendo fe y confianza en Dios, que nunca la perdimos. Y dice, por cierto, se me olvidaba que hay algo. Mientras estaba orando por vosotros, el Señor me mostró algo y me dijo que te dijera, Emma, que Él había cerrado tu matriz por esta y esta circunstancia, que ahora no tiene nada que ver. ¡Qué susto! Que el Señor te diga eso, ¿no? Ella ni sabía nada. Yo tampoco sabía nada. Era una pregunta que ella iba directamente al Señor. Pero nunca olvidamos que ese hijo era para Él. Le habíamos dicho como Ana, si nos das un hijo, será para ti. Cuando yo oigo, años después, en un evento donde estaba Marcos Witt. Para mí Marcos Witt ha tenido, como todos tenemos, pero es un genio. Dios lo usó para cambiar y marcar una etapa junto con otros. Todos son amigos nuestros. Pero Marcos Witt, miles de personas, y llama a Quique Pavón. Y delante de esas miles de personas, y está grabado, dijo algo. Nosotros no estábamos allí. Si yo estoy allí, me derrito. Porque era el anhelo de nuestro corazón. Porque desde que él tenía, no sé, a lo mejor 10 años o 11 años o 12 años que aquello se derrumbó, yo le dije, Señor, levanta de él un adorador. Y esperamos años y años. Y allí lo escuché ratificando y diciendo, Marcos Witt, este muchacho va a ser el referente de la adoración en las generaciones futuras. Y hoy no está aquí, entre otras razones por eso mismo. Porque el Señor cumplió el anhelo de nuestro corazón. Y una vez me dice, papá, vuelve a explicar otra vez lo de la adoración. Y yo, es que es algo tan interior, pero que si tú no te rindes tu corazón ahí y adoras, porque cuando adoras es que has entendido. Cuando adoras de verdad, en espíritu y en verdad, porque recuerda, si dice eso es porque hay una adoración falsa en la carne. Pero cuando lo haces de corazón, es que has entendido todas las cosas. Yo te voy a pedir que te pongas en pie, porque Él es el único digno de ser adorado. A ti
el alfa y la omega,